Hola, muy buenas tardes. Yo soy Elika Ortega, soy profesora asistente en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Colorado Boulder. Y estoy muy contenta de participar en el seminario interdisciplinario de bibliología con tanta gente que yo admiro que trabaja en el Instituto de Bibliográficas y la UNAM, que es mi alma mater. El día de hoy les voy a platicar de una investigación que, como habrán visto en el título de la presentación, se llama Entre impreso y digital, la producción literaria libresca del siglo XXI y sus implicaciones culturales. Eh, esta investigación tuvo como dos puntos de partida o dos puntos de origen, podemos decir. El primero de ellos que yo observé fueron estas largas discusiones sobre la muerte del libro a manos del mundo digital, que se anunció muchísimas veces con cada eh, innovación de libresca digital y bueno, que realmente nunca sucedió. Pero lo que sí sucedió, y esto fue lo que yo comencé a observar hace varios años, fue la irrupción de muchísimos fenómenos que denotaban uno o varios procesos de hibridación entre lo impreso y lo digital, ¿no? Fenómenos que podían ser literarios o de otra índole, pero que realmente contradecían esta idea de que el libro iba a dejar de existir. Ahora bien, ¿a qué me refiero con estas obras literarias impresas digitales, no? Hay varias características. Podemos empezar con el hecho de que están compuestas, que tienen una configuración material que incluye materiales impresos, que bien pueden ser libros, pueden ser zines, pueden ser folletines, etcétera, y aplicaciones digitales que pueden ser de una gran variedad también, ¿no? Pueden ser estas aventuras textuales que les decían en los 80, animaciones de flash, aplicaciones de realidad aumentada, narrativas interactivas, aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Lo que es importante es notar que estas obras de manera conjunta, sus materiales impresos y digitales, crean una sola obra. Y la forma en la que se crea esa sola obra es a través de mecanismos vinculantes que reúnen eh, los materiales, tanto impresos como digitales. Estos mecanismos he identificado pueden ser de tipo literario, por ejemplo, secuencias, ¿no? Un capítulo que está en el libro impreso y otro capítulo que está en las aplicaciones digitales. O bien puede ser de tipo de función. Y esto, el ejemplo ideal son las aplicaciones de realidad aumentada, en la que tenemos que escanear con un teléfono o con una webcam el material impreso, ¿no? Para develar esta realidad aumentada, esta aumentación de la realidad, ¿no? Y bueno, también existen mecanismos de vinculación que tienen que ver con el diseño editorial, algunos que tal vez serán más conceptuales, vamos a ver algunos de ellos un poco más adelante, ¿no? Lo que es muy interesante de estos mecanismos y de estas obras impresas digitales es que crean y fomentan en realidad prácticas muy específicas de lectura. En muchos casos vamos a hablar de prácticas únicas a la obra de lectura, ¿no? Que nos implica otra vez ir de un material impreso a uno digital, viceversa, juntarlos, muchísimas variedades, ¿no? Y todos estos fenómenos lo que indican, todas estas obras lo que indican es giros en las sensibilidades lectoras, en las sensibilidades creativas y también en las editoriales. Y esto yo creo que tiene que ver con la saturación que existe de todos los medios que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y no digo saturación necesariamente en un sentido negativo, sino en el hecho de que están muy presentes en la vida diaria. También es importante señalar que no caracteriza a estas obras impresas digitales, ¿no? En primer lugar, es que no se trata de un movimiento artístico en particular. Eh, Realmente no hay relaciones creativas entre los autores o incluso las editoriales que han publicado estas obras, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en movimientos artísticos como Fluxus, que también realizaron muchas interrogaciones al libro, tengo en mente
las cajas, ¿no? De Fluxus, que eran narrativas intermediales con muchos objetos, algunos impresos, algunos de sonido, audiovisuales, etcétera. Pero eran claramente parte de un movimiento, ¿no? Y tenemos un buen número de cajas que nos demuestran este tipo de organización más o menos colectiva. Este no es el caso, ¿no? Esto vemos que hay mucha dispersión entre las editoriales que lo hacen, los autores que trabajan este tipo de obras. Y también importante que no está delimitado a un área geográfica exclusiva. Ahora en esta presentación yo les hablo sobre todo de los ejemplos latinoamericanos y en particular de los mexicanos, pero mi investigación atraviesa todo el continente, ¿no? Incluye también, bueno, América Latina, Estados Unidos y Canadá también. También es importante señalar, esto ya aludía un poco a ello, es que además de estar constituidos por partes impresas y partes digitales, estas obras tienen muy poco en común. Otra vez, ¿no? No son parte de un movimiento artístico, no son del mismo género tampoco, encontramos poesía, narrativa, ensayo, y cosas también un poco más experimentales, ¿no? A lo mejor poesía visual, etcétera. Em, pero sí, en general quiero dejar en claro que tienen poco en común, ¿no? El denominador básico es esta configuración impresa y digital. Em, y bueno, dentro de esto mismo también es que a veces los materiales se publican, perdón, de manera conjunta, ¿no? Y esto se ve muy claramente en algunos de los ejemplos que ya les he mostrado ahora en cuando el libro incluía un CD-ROM o un disquete, ¿no? En la parte de atrás, en un pequeño bolsillo en la, en la cubierta. Pero en otros casos, pues no se publican de manera conjunta, ¿no? En muchos casos, sobre todo de la época web, pues vemos que el libro se publica como un libro y la aplicación digital existe en Internet separada, ¿no? No se lanzan, no se publican de manera conjunta, ¿no? También es importante señalar que no se trata de adaptaciones ni únicamente distintos formatos de publicación. Es decir, no es como una adaptación cinematográfica, por ejemplo, ¿no? En la que existe un texto origen y luego se realiza otro a partir de ello. Ni son también ni son tampoco solamente distintos formatos de publicación, como un mismo libro que sale en tapa dura, en tapa blanda, en audiolibro, en ebook, etcétera, ¿no? Es más complejo que tener solamente distintos formatos. Y algo que es importante es que, aunque es un fenómeno muy contemporáneo, la creación y publicación de obras impresas digitales no es tan nueva como parece. Es decir, sí es un fenómeno muy contemporáneo, muy nuevo, pero los ejemplos más antiguos que he encontrado son de mediados de los 80, de 1984 en particular. Eh, entonces vemos que tiene una historia, sí que comprende toda la historia en la que la computación y el mundo digital se volvió común afuera de los ámbitos institucionales de investigación, de ingeniería, y se volvió parte de un ámbito de la población más general, ¿no? En diferentes momentos también dependiendo de geografías, pero bueno, vemos este fenómeno que va siguiendo ese desarrollo. Y además va siguiendo los desarrollos tal como los que hemos vivido en estas décadas, los hemos visto, ¿no? Los ejemplos más antiguos utilizan como medio de almacenamiento para las aplicaciones un disquete, más adelante un floppy, perdón, más adelante un CD-ROM, aplicaciones web en varios formatos, Flash, eh, eh, en Eastgate, en hipertexto, en aplicaciones móviles, aplicaciones de realidad aumentada, etcétera, ¿no? Entonces vemos todo el estrato, todo el rango de desarrollos tecnológicos que hemos visto durante estas 4 décadas. Y entonces, insisto, sí son fenómenos muy nuevos, pero con una historia tan lejana o casi tan lejana como podemos ir en la computación y el mundo digital más cotidiano.
Y bueno, por todas estas características, yo creo que se trata de obras ideales para observar los cambios a todos los ámbitos librescos de las últimas 4 décadas. Y con eso me refiero a la creación, el consumo, la distribución, la edición, la impresión, etcétera, ¿no? Los mercados y demás. Y creo además, esto ya el tiempo lo comprobará o no, que van a ser, o ya empiezan a ser, los restos arqueológicos de los cambios mediáticos que hemos observado en el cambio de siglo, ¿no? Eh, Otra vez, ¿no? Nos enseña todo el rango dentro de un ámbito literario, aunque por supuesto eh, son cambios que se pueden ver en muchos otros eh, ámbitos culturales también. Entonces, algunos ejemplos. Esta siempre es la parte más divertida, ¿no? Hablar de los ejemplos, ¿no? Una de las obras mexicanas que tengo de la poeta Karen Villeda, llamada Tesauro, que encontramos, bueno, fue publicada por Tierra Adentro en 2010 y al mismo tiempo Villeda publicó también una versión web de parte de los mismos poemas incluidos en el poemario de Tierra Adentro. Lo que vemos ahí es, y espero que puedan verlo más o menos bien en la diapositiva, es, quiero hablar primero de la imagen que está del lado derecho, que es un pantallazo de la versión web, en la que vemos ahí una indicación sobre las páginas, ¿no? Página 30 a 31. Y bueno, un despliegue de elementos visuales, de elementos gráficos, que enriquecen y expanden todo el sistema semiótico, todo el sistema poético de la colección, ¿no? Los colores, los personajes femenino y masculinidad, vemos varias tipografías, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que a mí me parece muy interesante es cómo la versión web insiste en los materiales, ¿no? Vemos ahí el uso de la cinta negra, ¿no? Otra vez, de distintas tipografías, etcétera. No obstante, esto es algo que también vemos en el poemario impreso, ¿no? De forma en la que experimentaciones tipográficas se usan en la poesía desde hace mucho tiempo. Pero se ve, leyéndolos uno junto al otro, podemos ver realmente cómo se informan, ¿no? Por un lado, la página impresa casi casi como deseando tener algunas de las capacidades, de las potencialidades de la web, ¿no? Queriendo tener esta dimensión visual muy enriquecida. Y al mismo tiempo la versión web que quiere y que como que estira la mano, que no quiere olvidar y que extraña casi los materiales, ¿no? Los materiales táctiles, el papel, la papelería, ¿no? Lo libresco en general. Y bueno, es muy interesante leerlos lado a lado, ¿no? Ver cómo funcionan casi como guías uno del otro. El siguiente ejemplo que quiero mencionar es esta obra maravillosa, Permanente Obra Negra, de Viviana Ben-Shushan, publicada en 2019 por Sexto Piso. Y esta obra realmente se ha vuelto paradigmática en esta investigación, ¿no? A pesar de ser una que llegó recientemente. ¿Por qué? Bueno, pues encontramos varias cosas, ¿no? Esto realmente, Permanente Obra Negra realmente encarna, ¿no? Las problemáticas que he estado mencionando, ¿no? Tenemos una sola obra, un solo texto que atraviesa las 4 obras, ¿no? Encontramos exactamente el mismo contenido textual, perdón, en los 4 objetos. Y tenemos, bueno, en primer lugar, un objeto que es un fichero con tarjetas, ¿no? Bueno, eh, que no tiene páginas como tales, como en un códice, que se presta a hacer una lectura aleatoria y más bien exploratoria, ¿no? de la obra. Tenemos una versión en códice, en libro, en el que obviamente sí tenemos páginas, pero en el que la exploración y la aleatoriedad de lectura pues no se presta de la misma forma, ¿no? Ben-Shushan misma menciona que el libro códice de Permanente Obra Negra es una versión fija de la obra. Y las otras dos versiones tenemos, bueno, exactamente la misma impresión del libro,
pero con una encuadernación y en una presentación suajada. Y esto, bueno, mientras que no es idéntico al fichero, sí tiene esta idea más de exploración, de combinar las secciones, etcétera. Y finalmente la aplicación digital, encontramos, bueno, pues un motor em, que presenta de manera aleatoriamente las páginas de la obra. Estas posibilidades de lectura, además, complementan muy bien el tema de la obra y el concepto de la obra, que es justamente, bueno, lo encontramos en el título, ¿no? Esta permanente obra negra, esta obra que se resiste a ser terminada, que se encuentra de la cual se puede leer muchas versiones, por muchos caminos, por muchas rutas, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con los diferentes objetos, ¿no? Que la componen. Eh, las prácticas de lectura, por supuesto, son también muy específicas de cada una, pero todos juntos estos objetos realmente funcionan, ¿no? Como una parte, un ladrillo, digamos, en esta obra negra, ¿no? Que no se termina y que en realidad cada uno de ellos parece abrir nuevas avenidas, ¿no? De exploración de la obra, haciendo no solamente, eh, haciendo que la lectura es realmente lo que no se termina, ¿no? Ahora bien, muchas de estas obras eh, han sido reseñadas y han sido señaladas como el futuro del libro. Es decir, ahora sí ya el libro impreso ha entrado, ha llegado, ya se ha mostrado un camino en el que se puede eh, casar con el mundo digital y entrar a una nueva época, ¿no? Y esto es un tropo que a mí me parece muy engañoso y hasta cierto punto aburrido en realidad, ¿no? Porque yo creo que lo que sucede es lo contrario, justamente. Yo creo que lo que estas obras demuestran no es un futuro digital del libro, sino la manera en la que el libro tiene su propio futuro un poco aparte y del lado del mundo digital, ¿no? Y vamos a ver por qué este es el caso, ¿no? Eh, estas obras, este fenómeno, me parece a mí que es un fenómeno del presente. Y no lo digo nada más porque es un fenómeno contemporáneo. Lo menciono porque es un fenómeno que solo puede pasar en un momento dado. Eh, o como también lo digo, una creación radicalmente contemporánea, que solo sucede con la tecnología del momento, que incluye el libro, por supuesto, ¿no? Pero con la tecnología del momento, como ya hablábamos, ¿no? De los disquetes, de los CD-ROMs, de eh, las narrativas de hipertexto, etcétera, ¿no? Pero son del presente y de un presente muy restringido, de un momento restringido, porque las aplicaciones digitales, como bien sabemos todos, se vuelven obsoletas muy rápidamente. Tienen un periodo de funcionamiento muy corto. Entonces son de un presente como en un bloque de tiempo muy pequeño, ¿no? Y por lo tanto, en realidad estamos hablando de fenómenos relativamente fugaces. Si estas obras tienen un periodo de funcionamiento de 10 años, creo que eso es bastante, ¿no? Antes de necesitar adaptaciones tecnológicas eh, o rediseños tecnológicos sí, de programación, es decir, muy necesarios, ¿no? Em, y lo que es muy interesante es cómo en estas obras el libro impreso es el material que continúa siendo más duradero, es el que continúa siendo legible, es el que continúa siendo útil pasado el tiempo de vida de las aplicaciones digitales. Y ahí es donde yo creo que esta idea de este es el futuro de los libros falla y queda muy corta, ¿no? En realidad es al contrario. En estas obras, el libro impreso es el que sigue teniendo un futuro y ofreciendo un futuro para estas obras, ¿no? Ya sea que este futuro sea uno de parcialidad o uno de tal vez nada más una función de índice que indica que
aquí hubo una obra que ahora no sabemos qué es, que ya no funciona, pero ahí estuvo, ¿no? Em, y bueno, esto nos lleva a pensar entonces que si no estamos hablando del futuro del libro, entonces, ¿qué nos están indicando estos fenómenos, ¿no? Y yo creo que más que un futuro de un libro nos está hablando, bueno, otra vez de un presente, pero de cambios culturales muy interesantes, ¿no? Y aquí recurro a Ben Shushan, que tiene una cita maravillosa en Permanente Obra Negra, donde hablando de Permanente Obra Negra nos dice, quizá este fichero solo sea una versión material de lo que el lector contemporáneo ya hace de manera cotidiana, acostumbrado a los cortes, la dispersión, las conexiones entre contenidos. Y esta lectura que Ben Shushan hace de su misma obra, creo que es posible extrapolarla a todas estas obras impresas digitales, ¿no? Em, estos cambios que hemos visto de medio, que hemos vivido, muchos de nosotros, si somos de cierta edad, em, que han afectado no nada más a élites creativas, que han creado no nada más movimientos artísticos, ¿no? Sino que han tenido un impacto en cómo nos comunicamos cotidianamente, en cómo nos acercamos a contenidos textuales, ¿no? Ya sean literarios o no, y que nos habla de una saturación de medios. Y una saturación no lo digo necesariamente en el sentido negativo, sino que están ya muy presentes en el día a día, a toda hora en realidad, ¿no? Que son parte de la vida esencialmente, ¿no? Y creo que estas dinámicas, ¿no? De utilizar, de saltar de medios de libros a cosas digitales, eh, del teléfono a la computadora, a la libreta, etcétera, son cosas que ya no se reconocen necesariamente como muy especiales. Y estas obras abstraen ese cambio que ya ha sido más profundo, creo yo, ¿no? Ya no es nada más una cuestión de mercado, sino ya es de hábitos comunes. Y nos habla también, estas obras nos hablan también de procesos de hibridación. Y aquí quiero también que dejar en claro que son procesos de hibridación tanto culturales como de medios, ¿no? Y la cuestión de la hibridación de medios es muy clara, ¿no? Eh, Cómo lo digital se vuelve más libresco, ¿no? Como lo veíamos en el caso de Villeda, como lo libresco se vuelve más digital también, ¿no? Eh, y pensamos en hibridación, como lo hace García Canclini, ¿no? Siempre muy útil para pensar estos fenómenos. Él nos dice, la hibridación se trata de procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Y eso es justamente lo que vemos en estas obras, ¿no? Eh, la creación de estas nuevas estructuras, la creación de estos nuevos objetos y más importante, las prácticas de lectura, de publicación, de escritura, de distribución, etcétera, ¿no? Todo el espectro de actividades relacionadas al libro. Y tenemos también, por ejemplo, la idea de Mary Louise Pratt de zona de contacto, ¿no? Ella en su estudio de narrativas de viaje hace una lectura muy interesante en cómo eh, estas narrativas denotan y crean en su propia escritura una zona de contacto, ¿no? Y nos dice, esta zona de contacto invoca un espacio y tiempo donde sujetos previamente separados por geografía e historia se encuentran copresentes, el punto en el que sus trayectorias se intersectan. Y aquí esta zona de contacto estamos hablando no nada más de, como lo hace ella, de encuentros culturales, ¿no? Estamos hablando también de cómo esos encuentros culturales tienen un sustrato material, tienen esta mediación que, bueno, ella estudia en la literatura de viajes una vez más, ¿no? Eh, y este tipo de encuentros, cambio aquí un poco de tiempo histórico y de materiales también. He encontrado yo, gracias a gente
que se dedica realmente a estudiar estas obras coloniales, documentos, correlatos históricos donde podemos identificar una configuración mediática híbrida que no es idéntica a esto, pero tiene ciertos paralelismos que a mí me parecen muy interesantes y que me refuerzan la idea de que esto es un fenómeno cultural más importante de lo que estas rarezas literarias parecerían sugerir inicialmente. El primero de ellos, famosísimo, la obra de Felipe Guamán Poma, Primer Crónica y Buen Gobierno, del que Birgit Brande Rasmussen nos habla, ¿no? Que la división estructural del manuscrito señala dos regímenes textuales, el quipu inca y el libro alfabético español. Ella hace un análisis muy interesante de cómo sucede esto, ¿no? Primeramente cuenta cómo era común que se hicieran cotejos de la información escrita en los quipus teniendo dos paralelos, ¿no? Y finalmente, cuando llega Guamán Poma a esta parte de su largo texto, vemos un oficial inca en el que ya no está haciendo un cotejo entre dos quipus, sino entre un libro en su mano izquierda y un quipú en su mano derecha. Y bueno, esto refuerza la idea de Brande Rasmussen, ¿no? De estos dos regímenes textuales que existen en el trabajo de Guamán Poma. Y también lo encontramos en el Códice Chimalpopoca. Elizabeth Boone ha demostrado de manera muy interesante cómo la escritura pictográfica funcionaba mucho de forma a forma de guión para que hubiera una recitación o una lectura de las historias que estaban registradas en este tipo de escritura, ¿no? Y John Beerhurst ha partido de ahí o de ideas paralelas suyas para hablar de cómo el Códice Chimalpopoca es una segunda clase de crónica eh, que deja atrás la escritura pictográfica y narra los hechos que los pictogramas indicaban. Y nos dice en la sección del Códice Chimalpopoca, la leyenda de los soles, la dependencia en pictogramas es mucho más obvia. Y encontramos aquí esta ilustración que funciona un poco a manera, como lo veíamos con Guamán Poma, ¿no? Esta es una imagen facsímil de la edición del Códice Chimalpopoca editada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, en el facsímil es el único lugar donde vemos esta ilustración, donde vemos esta escritura pictográfica que no está puesta en ninguna de las traducciones, ni la de Feliciano Vázquez, ni la que hace Beerhurst al inglés tampoco, ¿no? Y bueno, Beerhurst también menciona cómo en el texto hay muchísimas referencias a imágenes que se puede asumir que el narrador está viendo, pero que el lector no tiene acceso a ellas, ¿no? Entonces se trata como de una descripción de estas imágenes en muchos casos, ¿no? Y otra vez, no quiero indicar que se trata exactamente del mismo fenómeno, ¿no? Tanto con Guamán Poma como con el Códice Chimalpopoca encontramos fenómenos que no son equiparables a lo que vemos ahora, ¿no? Las cuestiones culturales de la conquista, de fenómenos de colonización cultural, religiosa, etcétera, que no vemos en las obras impresas digitales que yo estoy hablando, ¿no? Pero esta vinculación de diferentes materiales de escritura, de materiales creativos, creo que sí hay una indicación ahí. Ahora, la otra cuestión es que no podemos saber realmente qué tan importantes estas obras impresas digitales vayan a ser de aquí a 20, 50, 100 años, ¿no? Realmente esta investigación y esta charla que les doy ahora se trata de un examen en vivo de este fenómeno, ¿no? Que sigue en desarrollo. Pero bueno, ¿qué sí podemos decir un poco a manera
conclusión tal vez, ¿no? De todo esto. Bueno, eso es un fenómeno que sale de la proliferación y el encuentro de medios. Y indiscutiblemente todas estas obras son experimentales, pertenecen a un nicho creativo de publicación y de lectura relativamente pequeño, relativamente élite. Bueno, como ya les mencionaba, se trata de fenómenos de edición independiente. La gran mayoría de las obras que tengo en el corpus, de más o menos 40, 50 obras que he recolectado, han sido editados por editoriales independientes y en algunos casos por editoriales institucionales. Es decir, no hay realmente un incentivo de plusvalía en estas obras todavía, ¿no? Pero sí nos hablan de una reconfiguración de las prácticas cotidianas mediáticas que ya mencionábamos antes. Otra cosa que podemos decir, bueno, pues es un corto periodo todavía, ¿no? De este encuentro entre medios. 40 años en la historia de la tecnología digital es muchísimo, pero 40 años, 4 décadas en la historia del libro, pues es nada, es muy poco, ¿no? Y por lo tanto vemos muchos ámbitos que están, que no se han asentado, que tienen mucha inestabilidad, ¿no? Uno de ellos es las economías divergentes. El libro otra vez, ¿no? Con una economía y un modelo de negocios que está muy bien establecido desde hace mucho tiempo. Las aplicaciones digitales, ese no es el caso, no solamente porque muchas se encuentran de forma gratuita en la web, sino también otra vez por su obsolescencia tan pronta. Otros aspectos que podemos ver son los protocolos de catalogación, ¿no? Y esta imagen es un ejemplo en el que vemos que una de estas obras, me parece que es la de Luis Bravo, Árbol Veloz, hay indicaciones ahí, ¿no? De la biblioteca del Boston College, que que existen como dos objetos, no como una sola obra. Entonces, ¿cómo consideramos eso de manera bibliográfica, ¿no? De manera documental, como uno solo, como dos? No sé si existen respuestas ya para ello, ¿no? Y luego las cuestiones, ¿no? El encuentro, el chocón entre innovación y preservación, ¿no? El libro, como ya veíamos, sigue siendo muy duradero, sigue siendo muy eh, eh, teniendo, bueno, esta cantidad de características que lo han hecho un medio indiscutiblemente exitoso. Y por otro lado, la innovación, ¿no? De las cuestiones digitales, ¿no? Tenemos aquí casi como una paradoja de temporalidades entre los materiales impresos y los digitales, ¿no? Unos empujando para la innovación y otros no deteniendo la innovación, ¿no? Pero demostrando esta estabilidad y esta durabilidad. Y bueno, ya para terminar, ¿no? Una vez más, ¿no? No sabemos otra vez si estas obras se van a volver importantes en algún momento en la historia del libro o no. Las seguimos observando, cómo van surgiendo. No obstante, yo sí quiero resaltar, ¿no? Que la importancia de este tipo de obras, de este tipo de producción cultural, reside en los pormenores que ofrece sobre un momento, o varios momentos en realidad, en los que ha habido muchos cambios y muy rápidos en las tecnologías de escritura y de lectura, en las prácticas de publicación, en la circulación y el consumo de textos. Y otra vez, ¿no? A mí lo que más me interesa de esto es ver qué nos van diciendo, qué vestigios, qué pistas nos van dando sobre cómo todos estos cambios se han dado en una historia muy reciente de la literatura y del libro. Y bueno, con eso termino. Les doy las gracias por su atención. Si están en la sesión en vivo, estaré muy contenta de platicar con ustedes y de responder preguntas. Y si no están en la versión en vivo, los invito a que se pongan en contacto conmigo. Ahí está mi dirección de correo electrónico y mi nombre de Twitter, donde me pueden encontrar. Muchas gracias.